Bueno, comenzamos así con un clásico. Estamos a todo soul, ¿eh? Estamos a todo soul. En este caso, CeeLo Green y Daryl Hall. ¿Se acordarán ustedes de Hall and Oates? Bueno, un clásico, Can't Go For That. Hablábamos ayer con el doctor Dakevicius de la pureza del sonido soul, la pureza del bajo, la batería. Si me está escuchando, seguramente está, bueno, disfrutando un montón de todo esto. ¿En dónde estamos? Bueno, estamos en Facebook. ¿En dónde estamos precisamente? Estamos en CX30, Radio Nacional 1130 AM, también radionacional.com.uy. Por Twitter, arroba en dónde estamos. Por Instagram, en dónde estamos, Uru. Y en nuestro canal YouTube, mira en dónde estamos. Por dónde estamos, arroba gmail.com y te podés comunicar con nosotros al 093-829-272. 093-829-272. Ahí te podés comunicar con nosotros, como lo van haciendo varios amigos. Inclusive van llegando después mensajes. Ya está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez, que vaya que hay nuevas generaciones políticas. Ahora observándolo, él está en Salto, se le nota el rostro cansado, se ve como una generación que ha venido a trabajar. Y muchos dirán, che, qué alcahuete, ¿no? ¿Cómo los alcahuetes? Pero es verdad, porque uno ve que hay generaciones que están para un lado, para el otro, los llamás y de noche y te contestan enseguida. Antes no pasaba eso, ¿eh? Y lo veo con Conrado, lo veo con Equipani, con todos. Recién hablamos con Rodrigo Goñi. Conrado, bienvenido. Y es así, Hola, efectivamente, ¿no? buen día, Rubén. Bueno, yo te agradezco tus palabras. Sí, a ver, estamos a las órdenes. Estamos en una función que es muy importante, que es la de representar y obviamente las funciones estrictamente parlamentaria o legislativa. Y bueno, en ese sentido hay que tratar de mezclar las dos, ¿no? No solamente encerrarse en el Palacio Legislativo discutiendo leyes o haciendo leyes, sino también poder conocer la realidad de primera mano. Y esa es un Claro. poco la intención nuestra. Vaya que hemos hablado de eso con un amigo, incluso hermano de Benner, que fue diputado por el Partido Colorado, y decía, el diputado se debe mucho a la recorrida del país, recorrer su gente, porque en definitiva está representando su gente, a la de su departamento de pronto, pero también recorrer el país, como tú decís, y después ir con propiedad y decir, mirá, falta esto, habría que legislar en este tema, y no estar ahí en esa burbuja. Pero bueno, eso Es que consta que es así. hay una cantidad de temas que salen de las recorridas. Esa es la realidad, ¿no? Claro. En la medida de que se nos van planteando determinadas problemáticas, o inclusive hay muchos ciudadanos, muchos vecinos que nos dan muy buenas ideas y que luego nosotros plasmamos a través de algún proyecto de ley. Así que es bien importante poder estar cerca y los 5 años, ¿no? Sí, No esperar a las campañas electorales para poder hacer las recorridas. Así que eso es muy importante. Es parte de la tarea. sí, claro. Y a nosotros particularmente, si bien nos gusta muchísimo la tarea parlamentaria, a mí me gusta mucho la tarea parlamentaria, me gusta más la recorrida. Te gusta más, claro, estar más cerca, estar con la gente, recorrer, ¿no? Lugares, realidades, pueblos, pequeños pueblitos. Paradójicamente, esta pandemia sensibilizó mucho más también en todo eso. Yo creo que nos puso bien la lupa en cuanto a que hay necesidad como país, no solo en el Uruguay, en el mundo, hay necesidad de que podamos converger en muchas cosas, que haya solidaridad, hay interdependencia, hay soluciones en común, y queda demostrado para aquellos que no creen tanto en el Estado, que si hay un Estado bien organizado, las cosas funcionan mejor. Hace un rato lo conversábamos con Rodrigo Goñi. ¿Qué pasaría si el Estado no hubiera estado bien plantado en temas Es salud, así, temas servicios, logística? Bueno, por ejemplo. Bueno, Conrado, es muy hemos importante. tratado contigo el tema rendición de cuentas, se puso bastante tensa la cosa medio al final, pero salió en diputados y salió de acuerdo a aquellas noticias buenas que tú nos habías traído. Es así. Sí, antes que nada te quiero pedir disculpas a ti y a la audiencia porque la semana pasada, el viernes pasado, no pudimos salir porque justamente estábamos terminando de votar la rendición de cuentas en una sesión maratónica que nos llevó 25 horas seguidas y 5 días de votación donde se sesionó durante 14 horas aproximadamente cada uno de los días, pero bueno, repito, el último día fue realmente una maratón y nos quedaban algunos capítulos en ese momento, no, recuerdo que estábamos votando el inciso INAU y NISA,
y ahí, bueno, lamentablemente no pudimos salir al aire porque estábamos en plena votación. Yo creo que la rendición de cuentas, que es una instancia de justamente rendir cuentas de lo ejecutado en el año 2020 por cada uno de los organismos y de modificación presupuestal de cara al futuro, fue una instancia muy importante porque se reafirmaron los principios y los lineamientos de la Ley de Presupuesto Nacional, Ujú. una ley de presupuesto nacional que estuvo condicionada por dos grandes problemáticas. Una de ellas eran los números que traía el anterior gobierno, que eran números que estaban en rojo, que estaban muy complicados. El déficit del Estado, el déficit fiscal, era Es superior al alto, 5, 5%, sí, sí. 5,1%. Había que retrotraerse 30 años para atrás para encontrar un déficit parecido. Eso llevaba a que el Uruguay tuviera que ampliar su base de endeudamiento para poder financiar ese déficit y endeudamiento que fue aplicado a pagar deuda y quedaba poco margen para poder hacer otros gastos dentro Claro. de lo que es el organigrama del Estado. Más allá de esta situación y obviamente con el impacto de la pandemia, los números quedaron condicionados, pero más allá de eso lo que se hizo fue mantener el mismo presupuesto que venía del gobierno de Tabaré Vázquez, la misma línea de base, como se dice Mm. habitualmente dentro del Sí, Parlamento Nacional, y dándole determinados incrementos, haciendo reasignaciones internas, porque los legisladores lo que no podemos hacer es aumentar el gasto que viene del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo establece un tope de exacto. gasto, y lo que pueden hacer los legisladores es hacer un reordenamiento interno con ese gasto global. Ujú. Bueno, en definitiva fue lo que hicimos, fue priorizar determinados organismos, sobre todo los organismos de la educación. Se le dieron refuerzos a la ANEP, a la UTEC, a la Universidad de la República. Se le dieron refuerzos a instituciones como el Clemente Estable, que dedican todos sus esfuerzos en la investigación. Ujú. Y bueno, y a las políticas sociales. Ese fue el enfoque que tuvo la Ley de Presupuesto Nacional. Y lo que hizo esta rendición de cuentas fue justamente continuar con ese Claro. enfoque, pero ahondando mucho más y profundizando mucho más en las políticas sociales, porque como hemos dicho ya hace algunas semanas, esta rendición de cuentas, si hay que calificarla, nosotros la calificamos como una rendición de cuentas social, ¿no? Que Ujú. apuntala a la protección social a través de dos hitos fundamentales: el programa de primera infancia, Ujú. destinándole 50 millones de dólares, y el fideicomiso para regularizar asentamientos. Ujú. Ese fideicomiso, que está nutrido por algunos aportes que venían de colonización, va a tener un fondeo inicial de 20 millones de dólares, pero la idea es seguir consiguiendo recursos para poder, obviamente, tener una política mucho más fuerte con respecto a la regularización de asentamientos, que lamentablemente en los últimos años han crecido enormemente. Ujú. Son más de 650 en todo el país, y eso amerita una inversión muy importante. Sumado a estos dos hitos de especial notoriedad, hay otros que también son importantes, como el 3% de un remate que va a haber este año o el próximo año del espacio radioeléctrico. El Ujú. 3%, que sería aproximadamente unos 5 millones de dólares, se van a destinar a reforzar la NEP en los jardines de infantes, en lo que es el programa de educación inicial de la NEP. Eh, Así que nosotros, en cuanto a los recursos y a lo que conseguimos, estamos conformes. Hay otros resultados positivos, como por ejemplo para la Dirección General de Registros, que era una dirección dentro del Ministerio de Educación y Cultura que había quedado muy rezagada, que el Ujú. Frente Amplio no le había dado la debida importancia, y lamentablemente, al jubilarse una cantidad de funcionarios, jubilarse algunos, otros retirarse del organismo, bueno, que fue quedando desguarnecido, y lo que hicimos en esta rendición de cuentas, a impulso nuestro, fue justamente fortalecer esa, Claro. esa unidad, esa dirección dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Recordemos que por allí pasan todas las compraventas del país, allí se registran, eh, entonces que no tenga la dotación necesaria es complicado, pensando también, por ejemplo,
en la cantidad de extranjeros, sobre todo argentinos, que piensan venir a vivir al Uruguay y que obviamente van a hacer sus inversiones, van a comprar para poder Claro, claro, quedarse y claro. necesitamos un registro que funcione de debida forma. Así que creo que en esta rendición de cuentas se obtuvieron cosas importantes. La otra fue para la Universidad de la República, con un financiamiento de prácticamente $1 millón para Ujú, algunos programas que nos solicitó, eh, por el tema de la investigación para vacunas, ujú, por el tema de el cáncer de mamas, un programa especial de cáncer de mama en clínicas, ujú. con una interrelación y un trabajo cruzado con ACE. Así que creo que en esta rendición de cuentas se obtuvieron cosas bien importantes y eso va a quedar para beneficio del país. Ahora la rendición de cuentas Conrado, pasó al Senado. respecto a este tema, este, podemos entonces, yo sacando apuntes, tenemos una rendición de cuentas dentro de un presupuesto con esas características que tú bien nos dijiste, que es escasez de recursos, con una problemática heredada de un estado en rojo deficitario. Ese estado en rojo deficitario, bueno, había que no aumentarle más gastos y tras cartón viene una pandemia a los 13 días. Eso se las arregló la coalición de gobierno como para decir, bueno, no vamos a seguir aumentando el gasto. Yo recuerdo que desde la oposición se hablaba, che, si les dejamos una tremenda herencia, ¿por qué no acuden a ella? ¿Y cuál era la herencia? Los organismos multilaterales de crédito para pedir préstamo. Era increíble escuchar eso. Yo escuchaba eso y yo digo, pero a ver, yo estoy escuchando bien. Y recuerdo que Sí. Vergara decía, si les dejamos tremenda herencia, si tienen las puertas abiertas, ¿por qué es tan tacaño este gobierno y no acude a esos préstamos? ¿No? Como que los préstamos te los dan y después, no sé, no pasa nada. Sí, 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 después no Bueno, se nos paga. hubiéramos endeudado. Ahora bien, y quiero redondear la idea, se enfatiza en lo social y en la enseñanza, básicamente. Quiero rescatar ese tema. Mencionaste al pasar la UTEC, que hace un rato hablábamos con Rodrigo Goñez. Empecé a investigar el tema. Es impresionante ese modelo de universidad. Y creo que Uruguay tiene que apuntar mucho más fuerte a eso o replicarlo como un modelo descentralizado de formación ya Exacto. de generaciones en el mundo que ya estamos, en el mundo que está, que es de conocimientos, ¿no? Conocimientos informáticos, digitales, ni que hablar conocimientos científicos, tecnológicos. Es impresionante todo eso. La descentralización que también, no solamente la Universidad de la República, porque también la universidad en los últimos tiempos, sí hay que verdaderamente reconocer que se ha descentralizado a nivel del país, pero la UTEC creo que fue un hito muy importante porque llegó a lugares, digamos, donde antes la educación terciaria no existía, y Ujú. eso permitió de que muchos jóvenes pudieran tener una oportunidad y no tuvieran que emigrar Sí, hacia Montevideo, ¿no? Con todo lo que sí. eso significa. Sí. Creo que ¿Sabés qué me eso ha sido bien recuerda? importante. ¿Sabés qué me recuerda la vieja UTU? Cuando yo recién estudiaba, empezaba, entraba en Facultad de Derecho y todavía funcionaba, esa UTU que después les conseguía mercado de trabajo a los chiquilines que iban ahí porque su familia era de pronto de menor recursos, tenían la necesidad de salir pronto al mercado laboral y se recibían de mecánicos automotrices, de torneros, carpinteros. Y en este caso ahora hay otras profesiones en este mundo tan tecnológico, tecnólogos en madera, tecnólogos en alimentos, veo, por ejemplo, tecnólogos en medio ambiente, ni que hablar analistas de sistemas, informáticos, técnicos informáticos, La diseñadores mecatrónica. digitales. Exacto. Y todo eso, yo le voy a entrar, quiero entrarle a ese tema, ¿sabes? Quiero ver cómo está estructurada su universidad. ¿Por qué dejó de lado la Universidad de la República? Y porque a mí no me gusta. ¿Qué querés que te diga? No me gusta. Es un paquidermo ideologizado, es un mamotreto ineficiente que está en el lugar 300 y pico del ranking. O sea, no es seria como universidad. Perdimos la seriedad de una universidad en el ranking de universidades a nivel mundial, de universidades públicas. Evidentemente ahí hay una competencia que se ve que no la sabe asimilar y que seguro todavía No, y congrega a mucha gente, que es la competencia de las universidades privadas. Pero bueno, no todos pueden ir a la universidad privada. no ¿Por lo qué digo Rubén, esto? pero también hay un rezago, digamos, en el diseño institucional de la Universidad de la República, ¿no? El diseño viene del año 58, Exacto. 59. La ley Eh, orgánica es el, del 58, pero entonces yo creo que el mundo ha eso cambiado. permeó. Sí, pero yo la veo una universidad permeada por una fuerte ideología de izquierda. Es una universidad marxista. Fíjate vos que hasta se dio cuando el homenaje al Gach y el rector dijo que no iba. Es claro que es una universidad opositora, por ejemplo, a este gobierno que no es del mismo sello ideológico. Eso se nota enseguida, se lo ve inmediatamente. Y después la ineficiencia.
Nosotros que formamos parte de esa casa de estudio, que es la Facultad de Derecho, bueno, hay miles de estudiantes acantonados ahí, como si fueran un hongo bacteriano que no se desprende más, y es un gasto para el Estado que tenga tanta cantidad de ingresos y después no hay tantos egresos en relación. Viste que es impresionante la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía, la Facultad de Medicina. Tienen muchos ingresos y pocos egresos en relación a los ingresos. Son 3.000 y pico estudiantes por año que están entrando. Habría que reformularla. Yo creo que sí, que eso me parece que es un tema que en su momento A habría ver, que plantearlo. yo creo que, por ejemplo, en la discusión presupuestal no se puso énfasis en todo este año de pandemia. Obviamente que hubo ahorros importantes con respecto al mantenimiento de los edificios, ¿no? Porque obviamente al no haber clases presenciales, Claro, no se necesitaban empresas de limpieza, no se necesitaban seguridades, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese sentido yo creo que esos dineros, digo, bueno, tendrían que haber sido utilizados de una manera eficiente, mm, justamente para no tener que solicitar más dinero, claro, porque acá no se trata de solicitar más dinero y que el éxito de un presupuesto, aunque sea de un organismo, su éxito es si se le da un incremento, no, es no, a ver cómo se ejecutó el dinero que se le dio, si se lo claro, hizo de buena manera, si se lo hizo de forma eficiente, y culminado ese proceso digamos, evaluación, bueno, ahí sí, ver si se necesita más dinero para otro tipo de cosas, claro. se discute. El tema es que en nuestra discusión presupuestal, yo he asistido tuve la oportunidad de ir a ver cómo se discutía el presupuesto del estado de la Florida, y que es bien distinto y que se Mm, discute durante muchos meses ujú, en la ciudad capital de la Florida, que era Tallahassee, es mm, Tallahassee. ujú, Eh, entonces ahí van, digamos, como hacer como una exposición a nivel de la opinión pública. Cada organismo expone a la opinión pública, obviamente con los congresistas que terminan preguntándole a ese jerarca, pero es una cosa mucho más abierta y durante mucho más pública, más pública, transparente. claro, y durante mucho más tiempo. Eso Sí, permite claro. hacer una evaluación mucho más. Nosotros tenemos solamente 45 días, Sí, sin realmente duda. muy, No, sin muy duda, sin poco para duda. poder discutir. Sin duda, esto que yo Pero planteo es como un planteo necesario, pero se entiende que estamos bajo pandemia, y como tú decís, los tiempos son reducidos, los recursos son escasos. Lo planteo como un tema a ver a futuro, ¿no? Y quizás no en un sin futuro muy duda, lejano. sin Rodrigo, duda. si te parece cerrar la nota, otro tema importante. Tocaste el tema edilicio, el tema edificios. ¿Cuánto gasta el Estado en eso, no? Edificios que Mm. se hacen ruinosos. El Estado tiene que pagar alquiler igual, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua. Estamos gastando todos los uruguayos. ¿Qué pasa con los juzgados de paz que se sacaron? Viste que ahora hay varios juzgados que se retiraron de distintas localidades. Sí. ¿Eso es bueno, no es bueno? ¿O qué va a pasar con esos edificios? Parece que se van a reasignar a otras actividades del Estado, ¿no? Bueno, a ver, el primer punto, ¿no? Cuando nosotros discutimos el presupuesto del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia no nos dijo que tuviera esta problemática en cuanto a determinada cantidad de juzgados que están en el interior del país. Nosotros no recibimos el planteo. Si hubiéramos recibido el planteo, obviamente que lo hubiéramos estudiado a ver de qué manera se podían conseguir los recursos para poder financiar los alquileres, los gastos corrientes, etcétera, de esos edificios. Nosotros no recibimos el planteo. Nos vimos totalmente sorprendidos que una vez que terminó la rendición de cuentas en diputados, bueno, vino esta acordada suprimiendo 20 juzgados eh, que tienen un impacto social muy grande porque son juzgados que están en determinadas localidades del interior del país, Mm, donde las personas, si se suprime el juzgado de paz de su localidad, se tienen que trasladar 30 o 40 kilómetros hacia otra localidad, con sí. todo lo que eso insume, Y las convengamos que dificultades de poder acceder a la justicia. convengamos que un juzgado de paz le da mucha identidad a ese pueblo, porque es el juzgado donde se registran los Es así. nacimientos, donde se registran los casamientos, donde se registran las defunciones. El tránsito de nuestra vida queda registrado y eso le otorga mucha identidad a ese lugar. Es evidente, se dice que en los pueblos del interior es el juzgado de paz, el BROU, alguna sede del BROU, y Y la después algunos comisaría. comercios importantes, y la comisaría, y después los comercios que más o menos importan en la zona. Sí, Es es romperle una así. identidad también. Sí, sí, son lugares de referencia, ¿no? Para la gente.
Es cierto de que hay muchos juzgados que han venido teniendo poca densidad, digamos, de trabajo, ¿no? Claro. Eso se refleja en la cantidad de sentencias, la cantidad de asuntos que ingresan, La gente no se etcétera. casa. Esa es una realidad. Lo que pasa es que, claro, si se quita ese juzgado de pongamos un ejemplo, por ejemplo, se quiso quitar el de Piriápolis. Sí, Y realmente sabemos que hay toda una comunidad en Piriápolis y en los alrededores de Piriápolis que es muy importante, claro, y no tener su juzgado es una complicación. Pero a ver, nosotros conversamos con algunos actores que tienen que ver con la Suprema Corte de Justicia. Vamos a tener una reunión el día lunes a las 2 de la tarde con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ellos ya durante esta semana lo que hicieron fue suspender la aplicación de esta acordada, ujú, y bueno, y vamos a discutir sobre bueno, la viabilidad de que la mayoría de estos juzgados efectivamente queden, que no se ujú. supriman, y también escuchar las razones por las cuales la Suprema Corte quería suprimirlos, porque puede haber algún caso puntual, uno, dos Exacto, o tres o exacto. hasta cuatro, Ujú, que amerite sí la supresión, porque la Corte lo que hace es suprime juzgados por un lado, pero los crea por otro. O sea, exacto. no en esos lugares, sino que termina creando, según las leyes que se van aprobando, crea otros juzgados especializados, como por ejemplo en el tema de la violencia de género. Ujú, Entonces, es por esto que la Suprema Corte decide suprimir juzgados para poder crear otros que la ley le dispone. Pero vamos bien, a conversar, bien. seguramente vamos a llegar a un entendimiento, pero también teniendo en cuenta justamente lo social, teniendo en Sin duda. cuenta las referencias y las identidades de muchas localidades donde realmente precisan tener un juzgado de paz, Ujú. donde se les brinde el acceso a la justicia. Así que Claro, claro, seguramente claro. a partir Así del que, lunes vamos a tener alguna noticia. así que tenemos novedad contigo entonces, Conrado. Trajiste una primicia interesante, esto de Esperemos. que se puede también llegar a un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia y un arreglo entre ustedes y la Suprema Hemos, Corte. Bueno, Mira, Rubén, hemos llegado a uno de los grandes acuerdos que tuvimos con la Suprema Corte de Justicia y con la Asociación de Funcionarios Judiciales, fue justamente terminar con los juicios y reclamos en contra del Poder Judicial y en contra del Estado por parte de sus trabajadores, por aquella reclamación salarial que se hiciera a partir de la ley de Mujica, la ley de presupuesto de Mujica del año ujú, 2010, donde lo que hizo ese gobierno fue subirle el salario a los ministros de Estado, ujú, y lo que sucedió es que por otras normas, las dotaciones de los funcionarios del Poder Judicial están atadas a lo que termine de alguna manera ganando el ministro de Estado. ¿Por qué? Porque los ministros de la Suprema Corte de Justicia están son, atados a los ministros de Estado, son y equiparables, claro. dentro del esquema, la pirámide del Poder Judicial, todos los jueces están atados a lo que gane un ministro de la Suprema Corte de Justicia, Claro. y la parte administrativa del Poder Judicial está atada también a una jerarquía que está próxima a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Así que Claro, para todo hablar en eso criollo, si sube desencadenó, el salario de los integrantes de la Suprema Corte, suben todos un escalón hacia arriba, todo el funcionariado, exacto, digamos. entonces, en el mismo porcentaje. Claro. Todo eso desencadenó una catarata de Sí, reclamaciones y de juicios que el Estado terminó perdiendo. claro. Los gobiernos del Frente Amplio no quisieron pagar las sentencias. Ujú, Y lo que está haciendo este gobierno es restaurando el Estado de Derecho. claro, claro, Pagar claro. las sentencias, los montos de condena, en un acuerdo al cual arribamos, que le permite al Estado eh, poder sí pagar la sentencia, la condena, pero pagar los intereses hasta determinada fecha, y ahí habría un renunciamiento por parte de los funcionarios a determinados intereses, y luego readecuarles el salario de manera tal de llegar a ese aumento del 26% Ujú, al final del quinquenio. ¿Por bien, qué? Porque las sentencias de condena son de condena para atrás y también para adelante, o sea, son ujú, condenas de futuro, exacto. y condenan al Estado a tener que reajustar el salario de los funcionarios en ese guarismo. Y Bien. esto lo hicimos en la ley de presupuesto, y ahora en la rendición de cuentas lo que hicimos fue ampliarle el plazo a aquellos que no habían adherido al convenio, para que pudieran justamente adherir al convenio. Nosotros confiamos que van a adherir,
Así que ahí hubo un trabajo, sí, mancomunado con la Suprema Corte de Justicia Ujú. y con los funcionarios judiciales, y realmente se hizo un muy buen trabajo. Conrado, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto, un tema importantísimo, especialmente el traslado de juzgados, si se va a hacer, si no se va a hacer, cómo se van a usar esos edificios y otros temas más, por supuesto. Muy buen Con fin de mucho semana gusto, y Rubén. muchísimas gracias. Igual para ti y para toda la audiencia, un abrazo grande. Que pase bien, Conrado. El diputado, Conrado Rodríguez, conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado, especialista en estos temas, de Hacienda, presupuesto, y siempre nos trae muchas primicias muy, muy interesantes. Vamos a una pausa rápidamente, Maxi, y vamos a conversar de un tema importantísimo, y nada más y nada menos que con la escritora y periodista Mercedes Vigil, quien nos honra una vez más con su presencia, concediéndome esta nota vinculada a esa hegemonía de izquierda, al neomarxismo, al marxismo gramsciano, como lo quiera llamar, que tanto está impactando en esta región del mundo, en este continente, y que tanto mal le está haciendo a nuestra sociedad. Quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos. En